¿Se me oye? Mucho. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta sesión sobre reapertura del mercado chino. Veo caras conocidas, otras están por llegar. Muchas gracias. Estamos aquí tras 3 largos años de cierre. Queríamos organizar esta sesión. Además, agradezco al director general de Tour España, a Miguel Sanz, la iniciativa y el empuje para que la organizáramos, porque de alguna manera también la propia presencia de mi compañera Ana, la consejera en Cantón, y de mí misma, que soy la directora de la oficina en Pekín, es como muy expresiva, ¿no? Creemos que es muy ilustrativa de que el mercado chino pues está de vuelta, ¿no? Que ya se puede venir, ya se puede regresar, y eso significa que también muy pronto van a venir los turistas. Así que a dedicar la próxima hora a contar la reapertura del mercado, sus características, qué podemos esperar, cuáles son los desafíos, vamos a dedicar esta sesión, y para ello tenemos tres invitadas de lujo y yo misma. Que son, Ana, buenas tardes, directora de la Oficina de Turismo de España en Cantón. Buenas tardes, María. Irene Gracia, jefa de División de Mercado Aeronáutico y Relaciones Internacionales de AENA. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Y Jennifer Zhang, que es la directora de Asia Link y la representante en España de la principal OTA de China, de Citri. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Bueno, pues empezamos. Me vais a permitir una mínima reflexión inicial para un poco enmarcar la sesión, que creo que resume un poco las impresiones que hemos tenido Ana y yo desde que estamos aquí en esta intensa semana, ¿no? Tanto en las reuniones internas que hemos tenido en Tour España como también en las reuniones que ya llevamos con el sector, ¿no? Me gustaría hacer una reflexión sobre que China está muy lejos, que parece una verdad de perogrullo, pero que implica, de alguna manera, que hay un retardo en la comprensión de los cambios cuando se producen, ¿no? Es mucho más fácil comprender cambios en las dinámicas en mercados o en países que son más cercanos geográficamente y también que tenemos quizá menos barreras o tenemos más cercanía cultural, como puede ocurrir con América Latina, ¿no? Y entonces ese contexto, junto con la velocidad a la que se han producido los cambios en China en el último mes y medio, es verdad que nos han hecho percatarnos estos días, ¿no?, que tenemos que hacer una labor casi de pedagogía para explicar que efectivamente el turista chino va a venir y va a venir pronto y que ya tiene movilidad y puede entrar, volver, en fin, con total normalidad, ¿no? No solamente contar los planes operativos y los proyectos que tenemos para este año, sino también hacer esa especie de labor de comunicación. Somos conscientes, porque vivimos en China, pero no vivimos en Marte, de que en prensa la noticia actualmente es la pandemia, es lógico, ¿no? La noticia ha sido siempre la pandemia y lo ha sido también en Occidente. Pero queremos un poco de alguna manera transmitir el mensaje de que la realidad de cualquier país se ve un poquito también en gran angular, ¿no? Y que a la vez que está existiendo una ola importante de contagios, y es cierto, pues también lo que existe también, y yo llegué de China el sábado, pues es un alivio en la población porque se han simplificado mucho las medidas, ¿no?, con el desmantelamiento de la política de cero COVID, y entonces, se está reactivando el consumo. O sea, yo vengo de un Pekín que tiene atascos como de 2019, bares llenos, restaurantes llenos, gente celebrando la Nochevieja, y una recuperación de la normalidad que yo creo que de alguna manera todo el mundo tiene en la retina porque durante las diferentes olas de la COVID en los últimos 2 años también en Occidente convivía momentos de pico de la pandemia con una relativa normalidad en las calles, ¿no? Entonces querría compartir con vosotros esa visualización de la normalidad que se va a traducir en viajes pues muy pronto, ¿no? Además, quería comentaros que desgranar un poco concretamente cuáles son las medidas relacionadas con el turismo que se anunciaron el 27 de diciembre pasado por parte de las autoridades chinas y que tienen muchísimo peso, muchísimo valor y que van a acabar permeando, ¿no?, en todas las actuaciones relacionadas con el turismo. No solamente el levantamiento de las cuarentenas, sino también el fin de la limitación de las plazas
en las capacidades relacionadas con las capacidades aéreas, todo lo que es relativo a conectividad, está escrito en piedra que esto ya se normaliza. La promoción de la concesión de visados de entrada a China, que aunque no sean nuestro target, es importante de cara a que el sector pueda venir, pueda participar en ferias, en jornadas, pueda realizar, llevar a cabo encuentros profesionales y hacer negocio. Y luego la reanudación ordenada de los viajes turísticos, que es una pregunta recurrente estos días, ¿no? Ahora mismo el viajero fit ya puede entrar en China con total normalidad, se le pide una PCR antes de salir para entrar en el caso de España y muchos países de la zona Schengen, pero nada más. Pero de los visados ADS, bueno, en fin, el rumor dentro del sector es que, bueno, pues esperamos que esa reanudación ordenada se traduzca en una inminente reactivación de los visados ADS para que así también los visados turoperados puedan empezar a funcionar. En el marco de todas estas medidas es absolutamente coherente, con lo cual es esperable y no hay que ser pesimistas con ello, ¿de acuerdo? Y luego también, que también es una medida pública y anunciada, es la reactivación de la emisión de pasaportes por parte de las autoridades chinas, ¿de acuerdo? Son todo medidas que nos afectan directamente y que están materializadas de forma totalmente visible por parte de las autoridades. Así que, sin más dilación, paso a iniciar el debate. Empezamos contigo, Ana. En este contexto, este marco, esta especie de introducción que he planteado, yo creo que lo primero que nos están preguntando nuestros amigos, ¿no? los destinos y el sector es qué calendario tenemos por delante, qué podemos esperar y cuáles son los principales desafíos o los principales cuellos de botella que podríamos encontrar y que, bueno, somos bastante optimistas, ¿no? Después de un par de días por aquí. Efectivamente, somos bastante optimistas. Podemos esperar un goteo de turistas chinos desde ya. Ahora mismo nos encontramos en el periodo vacacional del Año Nuevo Chino, que es un periodo vacacional bastante familiar, sobre todo después de las restricciones de viaje que han estado vigentes en China este año 2022 sobre todo, con lo cual ahora mismo no esperamos que esta reactivación sea ya, y además porque la población se encuentra un poco en proceso de inmunización, vamos a decir, ¿no? Que va a ser la consecuencia positiva de todo lo que estamos viendo en la prensa, contagios, etcétera. ¿Qué siguientes? Tenemos que atender también a los periodos vacacionales, porque además las vacaciones en China no son muy largas, las vacaciones que se dan en los trabajos. Entonces, siguientes periodos vacacionales tenemos Qingming, que coincide con nuestra Semana Santa. Simplemente un apunte, porque en alguna reunión me han dicho, vendrán en Semana Santa, decir que ellos no tienen Semana Santa. Este año su Qingming, que es una festividad tradicional, coincide con nuestra Semana Santa, pero es muy cortita, son 3 días. Por el puente de mayo, por el puente, ya lo llamo puente, les dan 5 días, porque sabéis que esto se acuerda a nivel gubernamental para favorecer los viajes, pues se dice, pues vamos a juntar varios días y ahora os damos 5 días. Entonces, eso serían 5 días. Por ahí esperamos, porque además eso también coincidimos todos en que esta reactivación se va a producir primero, como ha ocurrido en todos los países, a destinos de proximidad, y también tener en cuenta que para China, para las estadísticas chinas, los destinos de Hong Kong y Macao se consideran viajes internacionales, lo que sería Greater China. Entonces, bueno, ahora mismo en las estadísticas Macao es el destino principal, un poquito por delante de Hong Kong. Después tenemos que llegar ya al verano, ¿no? Entonces, ya en el verano sí que tenemos vacaciones escolares que pueden coincidir con las vacaciones que tomen las personas en las empresas, y ahí ya sí que podemos esperar viajes de mayor radio, y luego ya para terminar el año tendríamos 8 días de vacaciones, que es todo un éxito, en la Semana Dorada, que coincide con el 1 de octubre, que es la Fiesta Nacional China. Entonces, ¿a dónde van a viajar? Pues mirad, os quería compartir unas estadísticas, que ha publicado ITV China, donde Europa, es decir, ¿a qué destinos tienen intención de ir los viajeros una vez se reabra China? Pues claro, tenemos en primer lugar Sudeste Asiático, segundo lugar Japón y Corea del Sur, y Europa está en el tercer lugar con un 52% de respuestas. Entonces, ¿qué les interesa? Bueno, pues aquí comentaban un poquito, claro, la política de cuarentena y la entrada en fronteras del destino, la política de cancelación relativa a COVID, las cuestiones de seguridad y el coste del viaje, ¿no? Un poquito para que tengáis esta idea.
¿Y dónde se encontraría España ubicada dentro de esto? Bueno, simplemente, como llevamos tanto tiempo sin recibir turistas chinos, simplemente recordar que España para China es un destino muy amigable, nos consideran un país muy cercano, un país hospitalario, donde gusta nuestro estilo de vida. Y luego me gustaría citar algo que comentaba Jennifer Chang el otro día en la reunión de preparación, que decía que las expectativas de otros países europeos, como pueden ser Francia e Italia, a veces son más altas, pero el resultado en España muchas veces es mejor. Es decir, la expectativa es un pelín más baja para quien no nos conoce, pero luego recordar que tenemos una tasa de repetición de las más altas. En concreto, por datos que nos aporta Global Blue, una investigación exhaustiva que han hecho por el turismo de compras, tenemos una tasa de repetición del turista chino del 38%, que es un 10% superior a la media europea. Bueno, para contextualizar y para ver que estamos bien posicionados. Intención de viaje, por supuesto, toda. Voy a citar aquí a María. No estamos hablando de un efecto champán, sino de un efecto tsunami. Me gusta mucho esa expresión. Es evidente que la economía china se ha visto perjudicada por la pandemia, pero es verdad que este 10% de la población china que tiene pasaporte y que viaja a destinos como Europa son los que menos se han visto afectados, y además, por ejemplo, consultoras como Cotri consideran que van a primar el gasto en turismo por encima de gasto, por ejemplo, en productos de lujo, coches, etcétera, ¿no? Con el ahorro que tienen. Cuellos de botella que podemos tener. Pues lo primero que nos preguntan siempre son los visados. ¿Qué tal van los visados? Tenemos una percepción positiva. Desde los consulados nos trasladan que tienen capacidad de respuesta rápida para el incremento de la demanda. Y bueno, somos optimistas. Segundo cuello de botella, los pasaportes, que como ha comentado María, llevan 1 año y pico cancelada la reanudación, pero desde el 8 de enero ya se pueden volver a tramitar. Va a haber un poquito de atasco, pero ya está otra vez en marcha. Y el tercer cuello de botella, que nos preocupaba, incluso a alguna le quitaba el sueño hace un par de semanas, es la conectividad. Pero las reuniones que hemos mantenido en estas 2 semanas, desde Tour España, desde AENA, nos hacen ser muy optimistas respecto al aumento de frecuencias y la reanudación de rutas. Muchas gracias, Ana. Me quedo con el efecto tsunami, que realmente, bueno, es una expresión recurrente, efectivamente, que estoy transmitiendo estos días al sector, pero porque intento muchas veces también acercar, ¿no?, esta lejanía que hablamos de dónde está China, para acercar un razonamiento. Y es que si la fatiga pandémica en Occidente, ¿no?, derivó en un efecto rebote y en ganas de consumo, una fatiga pandémica alargada en el tiempo, ¿no?, y bueno, pues con sus características, la lógica nos lleva a pensar que va a ser así, ¿no? Y de hecho la reactivación del consumo ahora estos días, estas 2 semanas atrás en Pekín, era como muy ilustrativa, ¿no? Me gustaría también, me quedo además con esta que has sacado a colación, este estudio que tanto nos gusta, ¿no?, de la tasa de repetición del turista chino, porque además para el sector del retail también es muy interesante, porque el turista chino que repite gasta más, gasta de forma exponencial, porque ajusta mejor, sabe dónde va, repite y dobla gasto. El que viene 2 veces, el que viene 3 veces, es decir, la conclusión sería cuidar al turista chino que viene es un buen negocio, o sea, saber adaptar el producto es un buen negocio, porque volverá y repetirá, consumirá y refinará el consumo, ¿no? Así que, bueno, pues todos estos son mensajes que también forman parte de la sesión de hoy. Pues me quedo con este final del cuello de botella, que cuando hace 2 días, 4, no sé, ya no sé en qué día vivo, el martes, estuvimos preparando esta sesión, para Irene era un poco delicado, ¿no?, la conectividad, y sin embargo, bueno, pues creo que de las reuniones que hemos tenido estos días, sí, podemos ser muy optimistas, así que te traslado la pregunta: ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál es la foto que nos ha dejado la pandemia? ¿A dónde podríamos volver? ¿Cuál era? Y si podemos ser optimistas. Sí, yo creo que optimista seguro.
pero yo creo que es muy acertado volver atrás y ver cómo estábamos antes, ¿no? Y tradicionalmente la conectividad en España ha sido muy fuerte con Latinoamérica por lazos históricos y culturales, ¿no? Y nuestra conectividad con Asia era menor que nuestros competidores europeos por la lejanía geográfica y también por los intercambios comerciales que eran menos fuertes. Pero hace unos años nos planteamos desde AENA y en los comités de rutas y con Tour España desarrollar más esta estrategia. Y así pasamos de tener 2 conexiones directas y poco más de 100.000 pasajeros en 2015 a tener en 2019 800.000 pasajeros y 11 rutas directas, ¿no? Con China, que es un cambio bastante trascendental. Y esto era el 19, o sea, una foto fija muy positiva y además hablábamos ya de nuevas rutas. Y la pandemia, como ya habéis dicho, borró todo esto, se establecieron las restricciones a la movilidad y lo cierto es que había una conexión, pero no era de corte turístico y bastante limitada. Y esta situación ha permanecido bastante inalterada hasta ahora. Y ahora empieza muy tímidamente, aún es muy pronto, ¿no? Se está recuperando alguna frecuencia. ¿Y qué creemos que va a pasar? Nosotros creemos que es posible que sea similar a cómo ha sido con los demás mercados, cómo hemos vivido la reapertura con los demás mercados. En nuestro caso, en el caso de AENA, en julio del 21, cuando ya se empezó la vacunación y sobre todo cuando se estableció el pasaporte COVID de la Unión Europea, que fue una medida extraordinaria que facilitó la reapertura de fronteras, el primer mercado que se recuperó, pero ese mismo mes, en un 80%, fue el doméstico, ¿no? Mucho más que los internacionales. Esto en China ya ha pasado, ¿no? Ya es muy rápido cómo se recupera el tráfico doméstico. De hecho, en China, durante la pandemia, han tenido picos dependiendo de las restricciones que había. A continuación vinieron los de proximidad. En nuestro caso es curioso porque Latinoamérica también es de proximidad en cierto sentido, ¿no? Por esos lazos que tenemos y se recuperó tan rápidamente como el europeo. Y posteriormente los de largo radio. Pero al final, en diciembre prácticamente hemos recuperado todo el tráfico, salvo Asia, ¿no? Y algunos mercados incluso superan el 19, o sea, hablo del doméstico, de Francia, hay algunos mercados que están por encima. Lo mismo que algunos aeropuertos, los turísticos, los canarios, etcétera. Entonces, monitorizamos la demanda y lo que estamos viendo es que sigue habiendo una demanda muy fuerte. Entonces, haciendo un paralelismo con cómo vemos China, pensamos que esto puede ser la foto de China incluso superior, porque la demanda latente tiene que ser necesariamente mayor con 3 años de restricción a la movilidad. Y además me consta que la labor que habéis estado haciendo desde Tour España ha sido excelente para poner España en sus mentes. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, se nota. Y entonces yo creo que salvo que se reintroduzcan restricciones a la movilidad, que en principio no es previsible vistas las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades, pero salvo que ocurriese algo por el estilo, se producirá una reapertura gradual pero bastante rápida porque la demanda está allí. Me quedo efectivamente con que la lógica, ¿no? La coherencia con lo que ha ocurrido en Occidente en relación, ¿no? Con todas las dinámicas sociológicas, también se aplicará a la conectividad y podremos tener muy pronto, ojalá, unos niveles de conectividad muy razonables. Jenny, vamos contigo. Venga, vamos a por... Lo habéis dicho todo, a ver lo que me queda por decir. Te queda muchísimo y lo sabes bien. Datos buenísimos, o sea que... Vamos a por el perfil. Vamos a por el perfil del turista chino que puede venir. Sí. Vamos a profundizar en este caso de la mano de Ctrip en el perfil OTA, que es una tendencia que ya en 2019 era bastante superior a la mitad de la cuota del mercado. Sí. Y bueno, pues podremos extrapolar, podremos concluir que las tendencias del mercado doméstico se aplican de alguna manera. ¿Cómo es el turista fit? Y cómo es el turista fit chino, que es un poco especial, el trabajo que hacéis desde Ctrip y también desde otras OTAs de acompañamiento, ¿no? Claro. Es un fit plus. Es verdad. Bueno, me ha gustado también digamos, esa vuelta a lo del pre-COVID, ¿no? Sí que me gusta digamos, la foto de decir, porque hay muchos que me preguntan, es como si nunca hubieran venido los chinos, es como que vuelven a venir y todo lo que se había hecho antes y todas las tendencias de antes, es como que vienen los nuevos chinos, ¿no? Los chinos seguimos siendo los mismos. Quiero decir, con muchísimas ganas de viajar, somos muy viajeros, pero eso está en la genética también, ¿no? Y entonces vamos a volver a viajar con muchas ganas y de forma progresiva,
efectivamente hay unos, ¿no?, aspectos que vamos a ver si se agilizan para que salgamos antes o después. Yo, como de parte de la parte china y operador, sí que tengo que decir el tema de visados. El de visados, si nos lo dan mañana, pues salimos mañana. Si nos lo dan más tarde, pues más tarde, ¿no? Hay un atasco de tramitación también de, ¿no?, renovación de pasaportes, pero bueno, coincidimos en las fechas, ¿no?, más o menos que habéis mencionado, ¿no? Y luego, pues mira, también es importante remarcar que España gusta y mucho. España sigue gustando y mucho. Algunos informes han salido en el top 3 ya, como deseo, ¿no?, de viajes al internacional, solo después de Tailandia y Japón, curiosamente, incluso, ¿no? Entonces, bueno, esos son buenos datos, ¿no? En Chungju, efectivamente. Es el Lonely Planet de China. Nos sí. ha puesto como el destino más deseable de 2023, después de Japón y Tailandia, Estados Unidos, que no son en ningún caso competidores. Sí, o sea que sí, estamos... Sí. Pinta bien, pinta bien. Pinta bien. Y luego, España, quiero decir que tiene una muy buena imagen. Yo eso también, o sea, eso las cosas como son, ¿no? Tour España ha hecho unas campañas en digital durante estos 3 años de pandemia que de verdad con unos, ¿no?, resultados y tal de visibilidades muy importantes, ¿no? Y o sea, quiero decir que habéis seguido apostando por China, ¿no? Que eso también somos 2 países amistosos, como ha dicho María, y para nosotros, para China es muy importante, ¿no? Eso de ser, ¿no?, tener esa relación de amistad, porque eso lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Y que habéis apostado por China, ¿no?, a pesar de los 3 años de pandemia, eso lo tomamos en cuenta, ¿no? Y nosotros desde Ctrip tenemos que dar también, ¿no?, digamos, la gracia por ese proyecto, ¿no?, que durante un año tan difícil como 2022 Tour España ha apostado por nosotros, que es el Star Hub, que es el pabellón de España como país, pabellón país en Ctrip. Y además con unos resultados que de verdad es que la apertura ha sido tan de repente que no hemos ido a ver los resultados enseguida, lo hemos visto, o sea, teníamos pues followers y views, y de un día para otro ha doblado, porque ha sido la apertura de fronteras y todo el mundo ya ¿no?, ha doblado la búsqueda de información, ¿no? Entonces el interés está allí, estamos muy contentos y efectivamente los FIT van a ser los primeros en salir, los primeros en salir. Y hay que tener en cuenta que hay muchos intereses de negocio también, de negocio en Europa, en España. Hay que tener en cuenta también que no solamente va a ser turista, sino tenemos luego los demás, congreso, que vamos a tener lo de Barcelona dentro de poco, y todo eso al final van a ser viajero business, que van a hacer turismo, van a hacer shopping, también vamos a seguir comprando y mucho, eso no ha bajado esa motivación. Y vamos a también a consumir mucho más también gastronomía, ¿no? Y luego el FIT chino está muy acompañado, ¿no? Porque tenemos luego unas herramientas de acompañamiento en viaje, que es como si fuera asistencia en viaje, pero de información turística, y entonces se les agrupa como si fuera un WhatsApp grupo, pero en WeChat, y se les da mucho apoyo simplemente por contratar cualquier servicio, ¿no?, en Ctrip. Entonces eso es al final un apoyo como constante a ese viajero FIT que fideliza mucho a los usuarios, a los viajeros nuestros, y tienen toda la información en el momento. Y eso al final ayuda, incentiva más a ese FIT a viajar de forma independiente, ¿no? Sí, efectivamente, gracias por aclararlo, porque realmente es algo que a veces sorprende, ¿no? Que en un mercado lejano realmente el viajero FIT esté creciendo de una forma tan exponencial y lo va a seguir siendo. O sea, estamos entre 70-30 ya,
Pues mira, O sea, Tour me podría Operación cuadrar, baja y sube Fit. me podría cuadrar los datos que nosotros tenemos, Sí. Sumando las principales OTAs, el número de viajeros que Sí. comentaron, ¿no?, que viajaron en 2019, nos cuadraría. En 2019 el 50% de los visados que se concedieron en consulados españoles fue Fit, lo cual uno entiende que cuando uno obtiene un visado Fit es múltiple entrada, con lo cual Sí. realiza más de un viaje. Sí. Cuadraría perfectamente, pero claro, es esa característica, ¿no?, del Fit Plus, del Fit acompañado, ¿no? No es un Acompañado, Fit sí. 100% independiente, es Sí. un Fit que realmente está muy respaldado por la OTA, ¿no? Por la OTA, sí. Entonces eso, yo creo que es una de las claves del éxito. Me quedo con este mensaje, te agradezco mucho la Es la verdad, confianza que en es nuestro la- trabajo, que es y la aprovecho verdad. para agradecerla también a muchos de los que están aquí escuchándonos, ¿no?, que ha sido años complicados y nos hemos sentido muy acompañadas. O sea, también nos daba mucha energía ver que desde los destinos y desde las empresas, los socios, se seguía confiando y creyendo en todo el potencial, ¿no?, y en que bueno, que el mercado chino y el turista chino volvería, ¿no? Y eso también nos ha dado mucha energía y muchas ganas de seguir trabajando y haciéndolo bien. Sí. Vamos con Ana. Hemos hablado del Fit, pero la Tour Operación no desaparece. Estamos en un momento de ajuste. Han sido años complicados, de nuevo, pero tenemos un sector con el que hemos mantenido el contacto en estos años, desde las 2 OETs, que se han mantenido ahí, que tienen muchas ganas, que nos consultan, que nos preguntan por el receptivo. ¿Dónde está la Tour Operación? Pues efectivamente, sí, nosotros estamos agradecidos al sector español por seguir apoyando China. El sector turístico chino está muy agradecido a España y al sector turístico español por haber seguido haciendo workshops, webinars, porque realmente el sector turístico chino lo ha pasado muy mal. 2020 fue un año más o menos bueno porque se viajó dentro de China, 2021 fue un año relativamente bueno, 2022 ha sido nefasto, entonces nos hemos enfrentado a cierres, a reestructuraciones, a personal que se va que se relocaliza a otros sectores, o a propias empresas turísticas que empiezan a hacer e-commerce, a traer productos de Corea para sus viajeros que normalmente iban a Corea, por poner un ejemplo, para que tengan una experiencia cercana al viaje, pero claro, ha sido muy duro para ellos. Pero efectivamente, en un mercado de largo radio como es China, la turoperación no desaparece. Ahora mismo se encuentran en un momento porque esta apertura ha sido esperada, pero muy repentina, entonces ahora están en el momento de recuperar el personal que se había marchado. La noticia positiva es que China, no es una noticia tan positiva, pero tiene un desempleo juvenil del 20%, cercano al 20%, con lo cual hay mucha mano de obra a la que se puede recurrir, que además va a estar encantada de trabajar. Hemos visto, lógicamente, una diferencia entre turoperadores grandes, turoperadores pequeños, turoperadores estatales, empresas privadas. ¿Por qué? Pues porque el Estado ha ido inyectando dinero, igual que en aerolíneas, etcétera, para que se mantuviera. Realmente nosotros seguimos teniendo nuestra red de contactos, que ha sufrido variaciones. Nuestros eventos de este último año han sido quizá un poquito más pequeñitos, con menos afluencia, pero el sector sigue estando, ¿no? Entonces ahora tenemos que estar atentos a qué sucede este año, cómo se reorganiza para esta reapertura. Algunos datos, según esta encuesta de ITV China que mencionaba antes, el 32% de los agentes chinos confía en que su negocio se va a recuperar en los próximos 6 meses, y el 34%, y el 32% en el próximo año. Es decir, creo que es una cifra que refleja un relativo optimismo. ¿Qué es lo que más les preocupa? Pues en general la estabilidad del entorno político internacional del destino, la sostenibilidad de la política de entrada en fronteras y la capacidad de recuperación de los vuelos internacionales, si habrá nuevas olas de COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues comentaros que efectivamente, como ha dicho María, sí que se interesan mucho por cómo está el sector turístico español, cómo ha sobrevivido a esta crisis. Entonces, simplemente mencionar que nosotros tenemos previstas varias acciones que pondrán en contacto este año a la oferta y la demanda, y que esperamos que sean muy, muy útiles para todos. A ver si hay algún dato aquí más que
que os pueda interesar. Sí, bueno, muchas tour operadoras, ¿no? Desde allí nos han pedido el listado de agentes de receptivo que siguen vivos y ya estamos con la SETUR, nos está dando este apoyo porque en realidad sería recopilar la misma información que para los visados ADS. Entonces estamos actualizándolo para que, por supuesto, con permiso y autorización, pues se pueda, para cumplir con la ley de protección de datos, ¿no? Pero que se pueda trasladar este listado y se pueda empezar a hacer negocio ya, incluso antes de que el visado ADS se reactive, ¿no? Básicamente esto era lo que yo también quería comentar, que bueno, que hay optimismo como en todo lo que estamos comentando. Muchas gracias, Ana. Jenny, volvemos contigo, pero un poco más al detalle de cuáles han sido las tendencias en el mercado doméstico que Ctrip tiene tan bien analizadas, ¿no? En estos últimos años ha habido mucho glamping, tenemos, bueno, o sea, en fin, glamping, no hay chino en China que no tenga un kit de camping absolutamente fashion y cool para llevarse al monte, vamos, pero totalmente espectacular, es el merchandising de moda, claro, el glamping encajaba fenomenal con las tendencias de la pandemia, ¿no? Del outdoor, del campo. Pero claro, no sé si es exactamente lo que podemos esperar que venga a España, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que habéis visto en el mercado doméstico que crees que son extrapolables? ¿Cuáles simplemente nacieron y morirán en la pandemia o se quedarán simplemente pues para salir a la sierra el fin de semana, ¿no? Allí dentro de China. Bueno, que no se me olvide antes de meterme en tendencias, lo que decimos el otro día, ¿no? Lo de glamping, la bombillita, que si es rosa tal, por favor, que hagamos, necesitamos los chinos para identificar productos, rutas y tal, storytelling. No nos olvidemos de las fotos, que sea todo Instagram, ¿no? Gramable. Bueno, más bien sería en el chino, la versión china, ¿no? En nuestras redes sociales, pero las fotos son muy importantes, O sea, eso es una forma también de atraerles, ¿no? Si hay un lugar donde hay un mural precioso pintado, pues allí van a ir al pueblo más recóndito de España para hacerse la foto. O sea, eso es muy importante, ¿no? La tendencia, seguimos haciendo muchas fotos, es una de las cosas que quería decir. Eso es muy importante. Y storytelling, todo que sea acompañado de storytelling porque nos gusta. Bueno, tendencias, bueno, los chinos venimos a España mayormente y a otros destinos principalmente seguimos con la cultura, No nos olvidemos, o sea, volvemos a lo de antes, patrimonio, cultura, historia, gastronomía. Es verdad que hay una tendencia outdoor, estar más a aire libre, un producto de España que veo mucha posibilidad, Camino de Santiago, eso es que es muy atractivo, es único y es al aire libre, ¿no? Y luego tenemos una ruta allí que es de gastronomía, digamos de outdoor, de actividad, de bonitos paisajes y luego la gastronomía pues como el marisco, que para los chinos eso ya sabéis que es muy importante, ¿no? Marisco y gastronomía. Sí, porque hay que tener en cuenta, hablando de estos fit, que los primeros que van a salir van a ser los viajeros más viajados, los que están más acostumbrados ya antes. Y no, estábamos hablando de esa tasa, ¿no?, de retorno, que van a ser los primeros también en llegar a España, los que a lo mejor ya han estado 3, 4 veces, ¿no?, tranquilamente. Entonces ya, si han visto, ya han estado varias veces, han viajado por muchos lugares de España, van a querer explorar, digamos, esas actividades, ¿no?, outdoor. Luego también ha crecido mucho las islas, como sabéis, ¿no? Hainan, para muchos chinos, como han estado, pues eso, ¿no?, solo permitido el turismo nacional en algunos momentos, ¿no?, también con lockdown y tal, pero sí es verdad que se les ha acercado a ese turismo de isla, no de sol y playa, pero de ese turismo de playa activo, que le llamamos, y muchos resorts, como sabéis, que nos gustan también los resorts,
pasear un poco, pues no de sol y playa, de tomar el sol, pero que forma parte también del outdoor, ¿no? Yo creo que eso, bueno, ya sabéis que han puesto el primer vuelo a las Maldivas y está lleno. No sé si lo habéis visto, hace 2 días. Ya el Año Nuevo chino, hay muchos turistas chinos que ya están en las Maldivas. Están llenando las Maldivas y luego dicen que no vamos a las playas, ¿no? Efectivamente. O sea, pero si hay resorts, ya hay, ¿no? Ya hay, sol y playa también funciona el turista chino, funciona de otra manera, no claro. Es un consumo de sol, no, pero no hay ningún... ¿lo habéis visto? No es un turismo vacacional, no, ¿lo habéis sedentario visto? en la playa, pero es turismo de playa. Claro, durante estos años que habéis estado Hainan. en China, pero y los hoteles, unas actividades dentro de los hoteles impresionantes, ¿no? O sea, ya, como no se podía ir a ninguna parte, pues nada, te pasabas 2 o 3 días enteros en el hotel con todo tipo de actividad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso iremos viendo, ¿no? Iremos viendo esas nuevas tendencias, pero bueno, España sigue siendo un país muy atractivo a nivel cultural, patrimonio, gastronómico y yo siempre digo lo mismo, sol y ese cielo azul que solo lo hay en España, ¿eh? Pues que es muy Muchos Instagram. me lo dicen, ¿eh? Ese azul es que solo es muy, hay en España. Es que es muy Instagram. Yo de todas las tendencias me quedo con que España es muy fotogénica. Sí. Y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para que el turista chino, el efecto wow que tenemos de serie lo aprovechen. Claro. Y conseguir que todos nuestros productos turísticos incorporen ese punto Instagram, ¿no? Sí. O varios puntos Instagram. Sí. Donde bueno, tengan un recuerdo para siempre imborrable y además que compartan con sus amigos, ¿no? Yo, mira, hay algunos informes que dicen que van a bajar las compras comparado con, las compras menos shopping, más experiencias. No lo veo yo tan claro, ¿no? Yo lo veo porque un síntoma yo, por lo menos, ¿no? del mercado, o sea, yo se ya amplía estoy recibiendo el tipo de consumo, yo ya se estoy amplía recibiendo el espectro. amigos. Y es que están arrasando ya en compras. Te creo. O sea, ya es que están comprando de todo, ¿no? Es como si no hubieran comprado en 3 años. Entonces veo que siguen comprando muchísimo, de verdad. Experiencias sí. Es verdad que queremos, es como vivir, o sea, en vez del producto típico, venga, vamos a hacer el recorrido, esto es súper rápido, vamos a vivir más experiencial. Vamos ¿no? a disfrutar. Pero vamos a disfrutar más de eso, ¿no? Experiencia. Muy bueno para los restaurantes locales, la gastronomía local. También eso es la ventaja del FIT, ¿no? Que yo me puedo organizar mi tiempo, no está la altura operación, si yo me quiero quedar 2 días me quedo y puedo visitar un museo, comprar y disfrutar de la gastronomía local, no hay tiempo, te puedes organizar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, allí tenemos el reto de seguir siendo número 1 de gastos en destino, ¿no? Allí tenemos que tener ese, ¿no? Ese es el nuevo reto que hay que recuperar, ¿no? Yo estoy convencida de que cerramos el año con ese dato. Ana, ¿cómo vamos a aterrizar todo esto? ¿Qué año tenemos por delante, este 2023? Bueno, María, de pues, trabajazo. Dado que tú eres la responsable de las redes sociales en China, dado que eres la coordinadora del mercado, creo que te corresponde a ti empezar. Esto no estaba preparado como en los Oscar. Sí, efectivamente voy a contar muy rápidamente el plan operativo, los principales puntos del plan operativo de las 2 oficinas, ¿no? Los grandes elementos del año. Tenemos lo que hemos dado en llamar así como muy preliminarmente el plan China, que es como nuestro plan operativo un poquito expandido, ¿no? Para ajustarlo a esta reapertura tan repentina. Tenemos acciones con el sector, tenemos acciones de marketing online efectivamente y también de público final. El marco de todo ello, que no lo hemos todavía mencionado, pero es importante, es que el año 2023 es el 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas España-China y se celebra en este marco el año dual de la cultura y el turismo entre España y China. Esto es un marco institucional que puede ser palanca de muchísimas acciones, de conseguir muchísimos
alegrías y acuerdos que nos podemos llevar en el sector y de visibilidad, sin duda, en todo lo que hagamos bajo el marchamo, ¿no? del año dual en concreto y que yo espero que se traduzca también en visitas institucionales, etcétera, que de nuevo, ¿no? reactiven y hagan palanca en los intereses que nos conviene potenciar, ¿no? Sobre el sector, efectivamente, lo primero, vamos a irnos a un World Roots, a Chiang Mai, a reactivar, a desanudar lo que quede por desanudar para entonces, a mediados de febrero, antes de que se acaben de rematar las capacidades de finales de marzo. Así que allí estaremos con AENA. Vamos a hacer un FAM ahora, conjuntamente, Cantón y Pekín, en el que va a haber agentes turoperadores y también un poquito de periodistas del sector en marzo. Hay una feria ya prevista, se anuncia estos días, la ITB, del 12 al 14 de septiembre. Vamos a hacer lo imposible para hacer jornadas en noviembre que además se enlacen con Corea para que sea operativo y el vuelo sea Shanghai-Seúl, 2 horas y media, very convenient, ahí un roadshow asiático. Y vamos a hacer también cursos de formación de visados para los agentes para que se actualicen en colaboración con los consulados. Sé que es un tema que preocupa, yo de verdad que lo digo de corazón, creo que tenemos muy buen equipo de cónsules y estoy convencida de que va a ir bien, y que los atascos, los nudos, los problemas se van a diluir. O sea, yo creo que vamos a hacer una colaboración institucional muy buena y yo creo que podemos ser optimistas. En marketing online, efectivamente, seguimos con nuestros super embajadores chinos en España, que tenemos ahí montada una auténtica televisión en redes sociales con muchísimas live streamings, programas en directo, multiciudad, audiovisual, vídeo, en fin, acciones con KOL. Ese B2C no lo vamos a dejar de lado, ni muchísimo menos. Vamos a seguir inspirando y a los prescriptores y dando a conocer España en las redes sociales chinas en general. Y vamos a hacer también, yo creo que una inversión interesante, ¿no? Llevamos ahí ya casi 2 días de reuniones con los destinos y vemos que hay mucho interés en hacer campañas interesantes en las principales OTAs chinas que colaboren y contribuyan a esta visibilidad y Tour España está apostando fuertemente también con esta inversión. A público final, en el marco del año dual, haremos 4 o 5 cosas muy bonitas, muy orientadas a turismo cultural, que es un turismo de alto gasto, con muchísimo interés y que encaja fenomenal con el perfil del turista chino. Vamos a hacer una presentación, una inauguración del año dual de la cultura del turismo en el Distrito Artístico de Pekín, en el 798, en el que proyectaremos el live streaming de las 5 ciudades Picasso en redes sociales en directo, mientras hacemos una fiesta que además estoy convencida de que va a ser un exitazo de público y de ganas de disfrutar. Vamos a hacer una semana de la gastronomía española de la mano de Dadong, del chef 3 estrellas Michelin chino, en colaboración con Rodrigo de la Calle, en las redes restaurantes de Dadong para junio, que yo creo que va a ser también un auténtico puntazo. Y vamos a rescatar una acción que tuvimos que cancelar por la política de cero COVID, pero que la vamos a llevar a cabo ahora en marzo con el Prado y con las meninas sí, la vamos a hacer. En Shanghai, una especie de holograma, como un pop-up de las meninas, lleno de puntos Instagram para que todos los visitantes se hagan 50.000 fotos dentro del cuadro, fuera del cuadro. Es un juego conceptual sobre el cuadro, no es es muy respetuoso con la obra de Velázquez y con el concepto de lo que son las meninas, pero como punto de atracción turística para dar a conocer el Prado, Madrid y todo lo que está conectado con el turismo cultural. Y bueno, tenemos una estrella en Cantón, que es ese libro que hoy han podido recoger los que están aquí presentes y que van a tener todos los destinos. Ana, cuéntanos cuáles son tus cosas en Hong Kong, Cantón, y este libro tan oportuno. Pues bueno, ya que mencionas este libro, que es una guía de turismo chino que hemos hecho este año en la oficina de Cantón, con la colaboración de muchos de vosotros y con, no voy a decir esfuerzo, porque el esfuerzo parece que es algo que se hace cuando algo no te gusta, hemos disfrutado mucho haciéndolo, pero sí con mucha dedicación. Entonces, la idea de esta guía, que no sabíamos que iba a publicarse en un momento tan bueno como la reapertura del mercado, era facilitar herramientas al sector turístico español de manera general, tanto a destinos como DMCs, como hoteles, como restaurantes, establecimientos de compras, personas interesadas en sistemas de pago, en devolución del IVA, etcétera,
ofrecer herramientas para conocer cómo es el turista chino, cómo podemos adaptarse a él. Tenemos muchos ejemplos de buenas prácticas que ya se estaban haciendo en España antes de la pandemia y bueno, pues la ponemos a disposición de todos vosotros, esperando que sea una herramienta útil. Y bueno, pues os cuento si queréis un poquito, pues tiene una parte más de datos de mercado que os recuerdo que podéis consultarlos también en la web de Tour España, porque de manera regular se publican los informes de mercado de China. Tenemos una parte sobre el ecosistema digital chino que es tan importante porque hay algunas personas que dicen es que tengo que estar en WeChat, ¿no? Y entonces, un poco en colaboración con María, que es, como he dicho, quien lleva las redes sociales de nuestro mercado, pues hemos establecido unas estrategias para ver quién debería estar, quién no debería estar. Bueno, no quién no debería estar, sino quién quizá no le compense económicamente tanto estar. Claro, ¿quién se puede apoyar en Tour España? Exactamente, exactamente. Luego tenemos una parte bastante importante sobre experiencias turísticas, pues turismo urbano-cultural, compras, gastronómico no turismo, idiomático, lujo y más, que hemos considerado que es lo más relevante para este mercado. Una parte sobre transporte y alojamiento, creo que aquí hay algún representante de algún hotel, recomiendo muy mucho el capítulo sobre alojamiento, que es una entrevista a Bernardo Cabot, exdirector de Melia en China, que aporta muchísimo conocimiento y estrategias y bueno, formas de tratar al turista. Y una parte de protocolo y relaciones de negocio, porque lo que no hemos querido es hacer una guía que pudiera tacharse de superficial en el sentido que dijéramos, no, es que tienes que poner un termo de agua caliente, un boiler para el turista chino, porque eso es lo que muchos esperan cuando se les da una capacitación sobre turismo chino. No, les tengo que poner desayuno chino, les tengo que poner para calentar y para que se hagan sus noodles o su té. No nos hemos querido quedar ahí. Tenemos una contribución de un diplomático, de una doctora en comunicación intercultural y una doctora en historia contemporánea china, porque queremos que conozcáis muy bien el perfil del turista chino, cómo ha cambiado, algo que para muchos es desconocido, que es el empoderamiento que tiene el ciudadano chino ahora mismo, tanto por el gran crecimiento de estos últimos años, como por su gestión de la pandemia, como por un montón de cosas que hay que conocer muy bien China para entenderlo. Y bueno, este es el proyecto estrella de nuestra oficina que esperamos que os sea muy útil. Simplemente, como a veces nos olvidamos de Hong Kong, porque al final China, nosotros llevamos el mercado también de Hong Kong, que es un mercado diferente, es un mercado más maduro, lleva más años viajando a Europa. Pues bueno, también es un mercado que ha sufrido bastante porque han estado con, es decir, los turoperadores chinos han podido organizar viajes dentro de China, en Hong Kong no se ha podido hacer nada. Pero bueno, decir simplemente que también retomamos con fuerza las acciones con ellos, queremos organizar algún fan trip, tenemos una estrategia de posicionar España como destino gastronómico en el sur de China, porque como ha mencionado Jennifer y como apuntan todos los estudios, va a ser el producto más demandado por el turista chino cuando viaje. Entonces nosotros tenemos una gastronomía fantástica y tenemos toda una estrategia y una serie de acciones para posicionarnos en el sur de China, que es además una región muy gastronómica en sí misma. Pues es una región en la que coméis fenomenal todos los días. Todos los días. Pekín también, pero no me olvido de ti. No te creas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estrategia tenemos que seguir? ¿Y por qué es tan importante trabajar con las compañías aéreas para persuadirlas también de que el hub es España Barajas en este caso, para ir a América Latina? ¿Qué tenemos que hacer para conquistarlas en el World Roots? Qué buena pregunta. Bueno, primero que qué emocionante el año que tenéis, la verdad. Muy buena pinta tiene. Bueno, yo creo que en esta fase de recuperación, en mi opinión, hay dos elementos que van a ser clave para la recuperación y para el crecimiento. Una es la capacidad que tengan las aerolíneas de recuperar y otra es su estrategia. La capacidad fundamentalmente me refiero a tripulación y flota, porque durante la pandemia muchas aerolíneas del mundo tuvieron que reducirla para reducir costes y nos hemos dado cuenta que aunque había una demanda potente, en el proceso de recuperación no eran capaces de ofrecer tanta capacidad como la demanda requería, en ese caso de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en principio las tres grandes chinas no parece que tengan problemas de flota, pero desde luego es un tema relevante que afectará a ese proceso. El otro es la estrategia en general de la propia aerolínea, la estrategia gubernamental en el caso de China, también la estrategia de política de slots, de protección de slots. Todos estos elementos van a jugar y van a decidir
que van a operar las aerolíneas. Y dentro de todos, yo diría que el más relevante es la rentabilidad, que era importante antes, pero ahora es trascendental, especialmente después de COVID. Y en esto competimos con todos los países europeos y realmente del mundo que están deseando el retorno de la conectividad con China, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar con el trabajo que veníamos haciendo, que además fue exitoso, en colaboración de los comités de rutas, de las instituciones, de Tour España. Vamos a presentar a las aerolíneas, ahora en directo, durante la pandemia ha sido por videoconferencia, ahora volvemos a vernos, ¿no? Presentarles los casos de negocio que desarrollamos con nuestras herramientas de inteligencia de mercado, que muestran la rentabilidad de esas rutas que ya operaban y otras que pueden operar, con incentivos, con marketing support, con la orientación hacia el cliente chino. Y un elemento que has mencionado que va a ser importante, ya lo era antes, pero lo va a ser más, va a ser esa fortaleza que tenemos con ese cerca del 30% de asientos que conectamos con Latinoamérica, esa fortaleza de esa conectividad que tenemos con Latinoamérica, que les atrae mucho porque servimos también de puente para esa conexión, ¿no? Entonces, todo esto, más la orientación al pasajero chino, durante estos años en los aeropuertos llevamos a cabo este proceso de transformación, pues por eso esta guía es tan útil, ¿no? Porque nos ayuda a entender cómo hacerlo. Recientemente acabamos de abrir un nuevo microsite en WeChat y vamos a continuar haciendo todas aquellas herramientas que hagan que su paso sea el mejor, ¿no? Por nuestros aeropuertos. Y yo creo que todo en conjunto va a ayudar a poder convencerlas para que recuperen esa capacidad que ya tenían, incluso volvamos al estadio en el que estábamos, ¿no? Hablando con ellas de apertura de nuevas rutas y cómo podemos entre todos convencerlas para que vuelvan a ese punto en el que estaban, que será progresivo, pero que ocurrirá. Pues en esa colaboración institucional, por supuesto, contarás con Tour España. Hombre, por supuesto. Y allí iremos a conseguir y a desanudar y a ampliar y a expandir. Jenny, muy brevemente, ya acabamos contigo y ya luego pasamos a las preguntas y cierra el director. Refrescamos un poquito cuáles eran los grandes clásicos sobre cómo atraer, cómo cuidar al turista chino. Nos volvemos a recordar. Clásicos, bueno, pues digitalizar todo lo posible, porque vivimos ya no en la red, sino en el smartphone, ya es una sociedad mobile only, ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? En las grandes ciudades de China, que son las principales ciudades emisoras, ¿no? Como sabéis bien, no hay agencias prácticamente físicas. La OTA al final en China es la agencia de viaje, ¿no? Entonces todo pasa ahí. ¿Y qué quiere decir? Que al final hay que estar, ¿no? Hay que estar online, en el mobile y adaptarnos a todas las redes sociales chinas, que hay unas que han decaído un poco y otras que han crecido mucho, y entonces hay que estar, digamos, totalmente al día de esas tendencias, ¿no? Y luego, pues, digitalizarnos. El código QR, que hace 5 años nos miraban raros, como diciendo, ¿qué nos están contando estos chinos con el código QR? Y ahora el código QR está ¿no? en nuestra vida aquí. Entonces yo creo que hay que explotar al máximo ese código QR. No hace falta que sean... o sea, al final el welcome es importante, ¿no? Tener esos detalles, ¿no? Esos detalles de adaptar, ¿no? A nuestros horarios, que no tengamos flamencos a las 10:30, 11 de la noche, porque estaremos en la cama ya, y entonces que tengamos unos horarios, pues, ¿no? Porque incluso los museos, ¿no? Dan pases, han empezado a dar pases, pues, a primera hora de la mañana, ¿no? Entonces todo el tema de los horarios, el código QR que esté muy presente en todos los comercios, en todos los, los puntos, ¿no? Restaurantes, incluso ¿no? En muchos, digamos, atracciones, ¿no? Que no hace falta que sea un punto de información, que sea un punto en los hoteles también, ¿no? Que al escanear, que no tengamos que descargarnos ninguna app, porque no nos vamos a descargar ninguna app por estar 5 días en un país. O sea, vamos a seguir en nuestro WeChat. Entonces, qué cómodo es que yo, desde mi aplicación, la super app, escanee y tenga la información en chino.
no es complicado. Son de esos detalles que podemos mejorar mucho la experiencia y es una forma muy clara de dar el welcome, ¿no? Sí, bueno, acercar China a España. Bueno, básicamente ya lo tenéis vosotros, claro. en los aeropuertos. Sí. O sea, el QR, la aplicación, sí, o el QR, y, ¿no? Acercarnos, ¿no?, a la cultura al final. Que el visitante disfrute del destino y a la vez tenga esas facilidades que en su vida cotidiana en China tiene, obteniendo información de forma constante, escaneando QRs, sí, porque donde puede leer información en su idioma, ¿no? que es clave. Es que, claro, una distancia es que por muy fit lingüística que sea, tan grande. Por muy fit y que por muy asistido que esté, tenemos una barrera idiomática importante, ¿no? Es evidente. Por mucho que esté viajado y que sepa un poco de inglés, ¿no? Cuando tú llegas al hotel, ¿no?, por poner un ejemplo, y en la recepción tienes un cartelito en chino, que tampoco hace falta que empecemos a contratar aquí personal chino, ¿no?, como inversión. Un cartel es ya muy, no digamos, hospitalario, ¿no? Pues muchas gracias, Ana, Irene y Jenny, cada una un titular rapidito. Un titular. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Ana, ¿qué tenemos en 2023? Venga, vámonos, pues ronda de conclusiones. El turista chino ya está de vuelta y el momento para prepararnos es ahora. Irene. Pues que tenemos que colaborar todos, el sector, las instituciones, todas juntas para atraerle de vuelta. Eso es. Destinos. Destino España, que hablemos mucho de España, es que la marca España que sigamos entre el sector público y el privado, que aunamos fuerzas para la marca destino, porque eso hay que decirlo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que acabamos de abrir y que todo el mundo está yendo a alcanzar al viajero, no hablemos solamente del turista, al viajero chino. Entonces, que hagamos ese posicionamiento, porque una vez que elijamos España, todo el sector se verá favorizado. Y volverán. Y volverá. Pues muchísimas gracias a las tres. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran plantear a nuestras... Tengo dos preguntas. Me gustaría concretar cuántos vuelos van a venir a Madrid. Y la segunda es, ¿deberíamos tomar, Jenny, medidas COVID? Porque recordad que aquí los primeros 6 meses que se abrió los países y que venían a quitar las medidas, los hoteles estamos como que sí aplicamos medidas COVID, nos ponemos mascarillas, las quitamos. ¿Cómo creéis que va a venir el público chino? ¿Tenemos que seguir como ahora que ya se nos ha olvidado el COVID aquí a todos nosotros o tenemos que tomar alguna medida? Esas son las dos preguntas que quería. Bueno, pues empiezo yo. Yo no puedo anunciar las rutas en nombre de las aerolíneas, tienen que ser ellas, o sea que comprenderás que no voy a poder lanzar decirte cuántas. Pero yo soy moderadamente optimista y creo que alcanzaremos una buena recuperación en la temporada de verano, que comienza a finales de marzo. Sobre la segunda pregunta, aquí consensuando cómo responderte, pues mira, ahora mismo hay una ola de contagios y efectivamente en China la gente lleva mascarilla. Pero también te digo que ha habido un proceso de inmunización explosivo. Es que yo no conozco a nadie en mi entorno en Pekín que no lo haya pasado. Entonces, para cuando vengan, pues lo podremos ver. Pero yo te diría que la decisión individual de llevar mascarilla, bueno, pues será de cada viajero, pero creo que con total naturalidad se va a producir una adaptación casi, ¿no?, de los usos y costumbres que lo va a normalizar todo de una forma mucho más rápida de lo que parece. ¿Alguien da más? Bueno, pues si os parece, le doy la palabra al director general de Tour España, a Miguel Sanz. Bueno, lo primero, hola, se oye. Lo primero, un aplauso para las las dos consejeras, la responsable de AENA y la responsable de Asialink y Ctrip, que me quedo con una cosa, son 4 mujeres profesionales que han abierto los ojos sobre una realidad que ya está aquí. Yo creo que Fitur pues ha sido el momento ideal para conocer esta noticia porque nos pillaba a todos juntos y para que además desde Tour España os traslademos cuáles son las novedades del mercado, pero sobre todo es que contéis con Tour España para facilitaros la apertura de este mercado tanto a los destinos como a las empresas que estáis aquí presentes hoy. Seguiremos repitiendo este tipo de seminarios y de formaciones
en el futuro muy próximo. Yo creo que el turismo chino es una gran oportunidad. El turismo chino nunca va a ser el más voluminoso de España, pero es una oportunidad de diversificar el turismo de España, no solamente diversificar por mercados, diversificar el tipo de productos que España ofrece al consumidor turístico. Y el turismo chino es importante para ello. Y sobre todo también porque es verdad que España había hecho, y las empresas españolas sobre todo, habían hecho un trabajo muy importante de adaptación de su producto al consumidor chino, que estos 3 años nos hemos relajado en esa adaptación o en ese camino de adaptación, pero que vamos a tener que volver rápidamente a que si queremos competir por el consumidor chino, por el viajero chino, vamos a tener que adaptar nuestros productos rápidamente a ese consumidor. De lo que han dicho las 4 personas que me han precedido, Jennifer, el storytelling, la narrativa es importantísima en el mercado chino. El viaje con propósito es ¿por qué tengo que ir a ese destino? ¿Por qué tengo que consumir ese producto? ¿Por qué tengo que ir a ese hotel? Tiene que tener una historia que sea válida para el consumidor chino. Las costumbres, la guía, yo creo que, enhorabuena Ana, porque no podía ser más oportuna el haber editado una guía del viajero chino que ahora mismo, porque no es el mismo tipo de viajero que el viajero europeo, no es el mismo tipo de viajero que el viajero latinoamericano ni norteamericano, es un tipo de viajero que tiene unas necesidades distintas y esas necesidades tienen que satisfacerse. Esto entenderéis claramente los que habéis estado en Estados Unidos. Cuando tú llegas a un restaurante en Estados Unidos te ponen por defecto un vaso de agua, y si a un cliente americano no le pones un vaso de agua, estás haciendo un mal servicio. Aquí en España nadie te va a demandar un vaso de agua y por lo tanto no es un mal servicio que no te pongan un vaso de agua. Bueno, pues con el cliente chino y las costumbres chinas de servicio chino pasa exactamente lo mismo. Con lo cual tenemos otra vez que volver a la adaptación del producto, a la storytelling del producto. Y luego, desde Turespaña sí os anuncio 2 cosas que tienen que ver con la conectividad. Nosotros vamos a trabajar intensivamente con AENA, con aerolíneas, para incentivar que esa reconectividad con España sea lo más pronto posible y que se haga lo antes posible, y si puede ser antes que con otros destinos competidores, pues mejor. Y para eso tenemos un presupuesto y una línea presupuestaria de varios millones de euros para tratar de incentivar a esas aerolíneas que vengan a España y recobrar esas conectividades. Y desde el punto de vista de la comercialización, lo que han contado mis compañeras, tanto Ana como María, vamos a desarrollar unas jornadas de comercialización con destinos y empresas en China en el segundo semestre de este año para tratar de estar presentes, y vamos a tratar de, en las próximas semanas, de hacer también un primer viaje institucional para trasladar al gobierno chino, pero también a la opinión pública china, de que España es un país amigo y acogedor, y de que en España queremos volver a recibir a los ciudadanos chinos que nos elijan como destino turístico. Y yo creo que lo que os pido a los que estáis aquí, tanto del sector turístico como de destinos, es que contéis con nosotros, que contéis con Turespaña, que tenemos que desarrollar este mercado y que tenemos que volvernos a ganar la confianza de este mercado, y que es un mercado que, como decían las 4, va a ser un tsunami y que la recuperación va a ser muy rápida, y que por tanto los ingresos turísticos de este mercado van a crecer exponencialmente en las próximas semanas y meses. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y espero veros pronto en China o aquí. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.